Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana transmitiéndole desde Lima, Perú. Sí, continuamos con el estudio del libro o el manual de Ven Sígueme. Debemos estudiarlo, sí, durante toda la semana. Es la recomendación que da la iglesia. Justamente está hecho para la enseñanza en el hogar y en la iglesia. Muy bien, estamos en el último libro del libro de Mormón. Estamos en el libro de Moroni. Vamos a estudiar hoy los capítulos del 1 al 6. Muy bien, el título de esta semana, correspondiente desde el lunes 2 hasta el 8 de diciembre, es el siguiente: para guardarlos en la vía correcta. Muy bien, vamos entonces a nuestra diapositiva. Vamos a ver en la parte del contexto, de acuerdo al manual, y nos dice lo siguiente. Debido a que Moroni se rehusó a negar a Jesucristo, se vio obligado a vagar solo por el desierto y a permanecer escondido de los lamanitas. En sus últimas palabras a las generaciones futuras, enseñó acerca de la autoridad para llevar a cabo las ordenanzas del sacerdocio. Al hacerlo, preservó verdades importantes acerca de la manera en que se utiliza el sacerdocio y también dio instrucciones para ayudar a fortalecer y edificar la iglesia. Principio 1 que vamos a estudiar. Puedo seguir a Jesucristo a pesar de la oposición. Veamos el capítulo 1 de Moroni. Para ello nos vamos a ir a las escrituras, ¿sí? Aquí tenemos las escrituras y dice lo siguiente. En este capítulo 1, Moroni escribe para el beneficio de los lamanitas, para nuestro beneficio, para sus descendientes de este tiempo, ¿sí? En el versículo 1 dice lo siguiente. Él dice, ahora bien, yo Moroni. Aquí está escribiendo Moroni. Después de haber acabado de compendiar los anales del pueblo de Jared, había pensado no escribir más, pero no he perecido todavía, y no me doy a conocer a los lamanitas, no sea que me destruyan, o no sea que me maten. En otras palabras, él prácticamente ya se había despedido con las palabras de Éter, que lo podemos ver en el capítulo anterior de Éter, ¿sí? Que hace suyas las palabras de Éter y escribió lo siguiente. Aquí está escribiendo Moroni. Y las últimas palabras que Éter escribió son estas. Y al parecer él hace suyas esas palabras de Éter. Si el Señor quiere que yo sea trasladado o que sufra la voluntad del Señor en la carne, no importa, con tal que yo me salve en el reino de Dios. Amén. Al parecer, hasta ahí, Moroni tenía pensado escribir y como estaba siendo perseguido, sí, terminar el libro de Mormón. Sí, muy bien.
Al parecer, cuando analizamos esto, Éter también estuvo solo cuando todo el pueblo de Jared, los jareditas, fue destruido, y él también queda solo. En esta circunstancia de la destrucción de los lamanitas con el pueblo nefita, que prácticamente se borró de la faz de la tierra todo un pueblo de los nefitas y lamanitas que estaban luchando ya entre ellos, ¿sí? En el capítulo 1, el versículo de Moroni, él nos dice en el versículo 2, porque aquí sus guerras entre ellos mismos son extremadamente furiosas, y por motivo de su odio, matan a todo nefita que no niegue al Cristo. Y yo, Moroni, no negaré al Cristo. Fíjese la decisión de Moroni, la determinación y el ejemplo que nos da a los miembros de la Iglesia de Jesucristo. No negaré al Cristo, pase lo que pase, aun cuando mi vida o la vida de mi familia esté en peligro. Los lamanitas perseguían a todos aquellos que no negaran al Cristo. Y al parecer acá Moroni está solo. Ha perdido a su padre, que es de nombre Mormón. Ha perdido a sus padres. Y muy posible a su esposa y a sus hijos. Él estaba completamente solo. Y Moroni nos da un ejemplo de valentía que nos va a servir en estos últimos tiempos. No negaré al Cristo, de modo que ando errante por donde puedo, escondiéndose de los lamanitas, para proteger mi propia vida, él recalca y escribe. Muy bien, vamos a ir a unas citas estaba en el manual de instituto que estudian los jóvenes adultos, y dice así: el Señor encomendó las llaves de los anales del palo de Efraín a Moroni. El palo de Efraín lo habla el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, que en nuestras manos estarían el palo de Efraín y el palo de Judá. Todos conocemos el palo de Judá, que es la Biblia, con el Nuevo y el Antiguo Testamento. Pero nadie conoce el del palo de Efraín, pues el Señor encomendó las llaves de los anales del palo de Efraín. ¿A quién lo encomendó? A Moroni. Y esos palos de Efraín los tenemos hoy en la actualidad, llamado el Libro de Mormón, otro testamento o testigo de Jesucristo. Fue así que él se convirtió en la figura principal de la transmisión de los anales a esta dispensación, nuestra dispensación, así como en el protector de los grabados en sí. Moroni fue el último profeta nefita del Libro de Mormón, alrededor del año 421 después de Cristo. Poco antes de su muerte, Mormón le entregó a su hijo Moroni un registro histórico conocido como las planchas de Mormón. Moroni terminó de recopilar las planchas de Mormón y agregó los capítulos 8 y 9 al Libro de Mormón. Compendió e incluyó el libro de Éter y agregó su propio libro llamado el Libro de Moroni. Después selló las planchas y las escondió en el cerro Cumora. En 1823, siendo un ser resucitado, Moroni fue enviado a José Smith para revelarle el Libro de Mormón. Desde 1823 hasta 1827, se le apareció al joven profeta todos los años para darle instrucciones. Y finalmente, en 1827, le entregó las planchas. Después de finalizar la traducción de los anales, José Smith le devolvió las planchas a Moroni.
Las planchas de oro no están en la tierra, están con el ángel Moroni. Muy bien. Continuamos, ¿sí?, con el estudio y nos vamos al versículo 4, ¿sí?, del libro de Moroni, capítulo 1. Y dijo por consiguiente, escribo unas pocas cosas más, contrario a lo que había supuesto, porque había pensado no escribir más. Aquí esta palabra, porque había pensado no escribir más, lo repite. Y no me doy a conocer, había pensado no escribir más. Acá lo encontramos en el versículo 1 y lo repite. Y cuando un profeta repite esto, nos estaba llamando la atención a ver la intención que tiene en esos momentos el escritor. Porque eso es lo que viene a su pensamiento. No había pensado, porque había pensado no escribir más. Pero escribo unas cuantas cosas más que tal vez sean de valor a mis hermanos los lamanitas en algún día futuro. Mira, viendo a sus enemigos que están destruyendo y que les buscan su propia vida para matarlo, él siente amor por ellos, por sus descendientes. Porque como profeta, vidente y revelador había visto nuestros días, esta última dispensación. Me vio a ti, te vio a ti, me vio a mí y nos vio a todos, según la voluntad del Señor. Entonces, él escribió por amor, un poco más, pensando qué más sería de utilidad para nosotros. Al respecto, también tenemos unas citas que se encuentran, ¿sí?, en el manual de institutos, ¿sí?, el gran valor del libro de Mormón. Le hallamos con ese subtítulo. El libro de Mormón forma parte importante en la conversión de muchas personas, de millones y millones de personas hoy en la actualidad. Moroni mencionó específicamente que los lamanitas en los últimos días se beneficiarían a raíz del libro de Mormón. Ahora somos beneficiados con el libro de Mormón. Uno de los primeros llamamientos misionales de esta dispensación de hoy, esta última dispensación, fue extendido a Oliverio Cowdery y a sus compañeros para que enseñaran a los lamanitas que vivían en la frontera occidental, Missouri, de los Estados Unidos en su infancia. A los indios de Missouri fueron ellos encomendándose a predicarles el Evangelio. Hoy en día la iglesia lleva el mensaje del Evangelio a todos, incluso a los descendientes de Leí, quienes se encuentran dispersos por todo el planeta, por todo el mundo, cumpliendo una vez las profecías escritas por los antiguos profetas. Muy bien, pasamos al principio 2, habiendo terminado con uno de los capítulos, no es el más corto, pero entre los más cortos. Principio 2. Las ordenanzas del sacerdocio deben administrarse como lo manda el Señor. No como lo manda el hombre o nosotros o por una invención del hombre, sino las ordenanzas del sacerdocio deben administrarse como lo manda el Señor. Vamos a estudiar 5 capítulos, ¿sí? Moroni 2 hasta el 6 son capítulos bien pequeños, pero de mucha sabiduría, ¿sí? Muy bien, entonces nos vamos a las escrituras,
¿sí? Y vamos entonces al capítulo 2. Muy bien. Dice, las palabras de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12 que había escogido al imponerles las manos. Moroni, en los escritos que habían hecho los apóstoles de Jesucristo en los primeros años, estamos hablando en el año 33 al 34 después de Cristo, esos discípulos de Jesucristo habían escrito. Él fue esos escritos y encontró ello. Y es por eso lo traduce para nosotros, para este tiempo. Y es por eso dice las palabras de Cristo. Todo lo que vamos a leer a partir de ahora son las palabras de Cristo. No son de hombre, son de Cristo, las cuales habló a sus discípulos, los 12 que había escogido, cuando él vino a las Américas, al imponerles las manos. Al respecto de los discípulos, encontramos algo maravilloso en el manual de institutos para los jóvenes. ¿Sí? Los discípulos nefitas eran apóstoles. Veamos lo que a continuación está escrito en el manual. En el libro de Mormón se relata que nuestro Salvador apareció en este continente luego de su resurrección. ¿Sí? Que tenían apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. El mismo orden, el mismo sacerdocio, las mismas ordenanzas, dones, poderes y bendiciones, tal y como se disfrutaban en el continente oriental, en Israel. ¿Sí? Lo mismo. No hizo otro tipo de iglesia el Salvador Jesucristo. No. Con el mismo sacerdocio, con las mismas ordenanzas en esta parte del continente americano. ¿Qué más nos dice? Nos dice lo siguiente: aunque en cada caso se habla de los 12 nefitas como discípulos, esto no quita el hecho de que habían sido investidos con la autoridad divina para ser testigos especiales de Cristo entre su propio pueblo. Por tanto, fueron virtualmente apóstoles para los de la raza nefita. ¿Sí? Con el manto del apostolado. Apóstoles de Salvador Jesucristo. Muy bien. Vamos ahora nuevamente a las Escrituras. Si nos vamos a las Escrituras y continuamos con la lectura. Versículo 2 dice: y los llamó por su nombre a cada uno de los discípulos o apóstoles. Y los llamó por su nombre diciendo: pediréis al Padre en mi nombre con poderosa oración. Repito esta palabra, con poderosa oración. Y después que hayáis hecho esto, después que hayan orado con poderosa oración, tendréis poder, le dice a sus apóstoles. Tendréis poder para que a aquel a quien impongáis las manos, le confiráis el Espíritu Santo. Y en mi nombre lo conferiréis, porque así lo hacen mis apóstoles. Entonces, para todos aquellos que vamos a conferir el Espíritu Santo luego de su bautismo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el consejo y las palabras de Cristo. ¿Qué nos pide? En especial al poseedor y sacerdocio, los líderes de la iglesia, que confirman, que hacen la confirmación luego de la ordenanza del bautismo. Deben pedir al Padre en el nombre de Jesucristo con poderosa oración, ¿sí? Pedirle el permiso, pedirle el poder, la autoridad, pedirle quizá que le perdone sus faltas, sus pecados, se purifiquen y puedan tener la bendición de Dios. Entonces, cuando hayan hecho ellos, dentro de su dignidad,
dice el Señor, tendréis poder, para que aquel a quien impongáis la mano le confiráis el Espíritu Santo. O sea, viene el poder si hacemos estas cosas. Si oramos con poderosa oración. Y por eso que dice primero poderosa oración y luego, después que hayáis hecho esto, lo anterior, tendréis poder. ¿Qué significa o qué principio podemos hallar? Si oro con poderosa oración, entonces tendré el poder para conferir el Espíritu Santo a los miembros recién bautizados. ¿Cierto? Muy bien, ese es el principio que hallo en este versículo 2. Y que debemos prestar atención, en especial los poseedores del sacerdocio, líderes que continuamente vamos confiriendo el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo a los miembros nuevos conversos, recién bautizados. Muy bien. El versículo 3 nos dice, y Cristo les habló estas palabras al tiempo de su primera aparición. Y la multitud no las oyó, porque los habló a los 12 apóstoles que los apartó aparte y les dio estos mandamientos. Le dice, y la multitud no los halló, mas los discípulos sí las oyeron. Y sobre todos aquellos a los que impusieron las manos descendió el Espíritu Santo. Después de haber hecho todo ello, el Salvador Jesucristo les ordenó a los discípulos o apóstoles de Jesucristo para que impusieran las manos sobre los que van a ser miembros de la iglesia, por supuesto después del bautismo. Dice, a aquellos que pusieron las manos descendió el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¿Sí? Descendió el Espíritu Santo. Muy bien, nos vamos, ¿qué más vamos a aprender? Ahora, vámonos al capítulo 3. Los élderes ordenan presbíteros y maestros mediante la imposición de manos, ordenaciones o conferimiento del sacerdocio. Veamos lo que dice, ordenaban. Muy bien. Versículo 1, esto tiene 4 versículos y vamos a leerlo. Recordemos que son palabras de Cristo. La forma en que los discípulos, que eran llamados los élderes de la iglesia, ¿sí? Discípulos, apóstoles, que también eran llamados los élderes de la iglesia, traducido si al castellano sería los ancianos de la iglesia, ¿sí? Ordenaban presbíteros y maestros. Después de haber orado al Padre en el nombre de Cristo, con poderosa oración, les imponían las manos y decían, veamos lo que decían. En el nombre de Jesucristo, te ordeno para que seas presbítero. O si fuera maestro, te ordeno para que seas maestro. En nuestros tiempos, el diácono, los más pequeños, para predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados, por medio de Jesucristo, mediante la perseverancia en la fe en su nombre hasta el fin. Entonces, todos aquellos que eran ordenados presbíteros o maestros, ¿cuál era su misión? Su misión era predicar el arrepentimiento y la remisión de pecados. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, mediante la perseverancia en la fe en su nombre hasta el fin. Entonces, quiere decir que nuestra fe en Jesucristo debe aumentar poco a poco, línea por línea, hasta el fin de nuestros días, que nuestra fe llegue a una perfección, donde la gracia de Jesucristo lo llene y podamos ser llevados al reino celestial, podamos ser salvos mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿qué dice en el versículo 4? Y de este modo ordenaban presbíteros y maestros. Y hemos visto la oración de la ordenación. Y de este modo ordenaban presbíteros y maestros según los dones y llamamientos de Dios a los hombres. Y los ordenaban
por el poder del Espíritu Santo que había en ellos. ¿Qué nos viene a la mente? Nos viene a la mente y viene a mi mente que nosotros los poseedores del sacerdocio de Melquisedec o los poseedores del sacerdocio arónico debemos estar completamente dignos para ordenar con poder y autoridad, con el poder del Espíritu Santo. Debemos esforzarnos por guardar todos los mandamientos de Dios, todos, absolutamente todos, para ser dignos de ese poder que proviene de Dios, del Espíritu Santo. Muy bien, nos vamos al capítulo 4. Uy, ¿qué pasó? No quiere. Pues como que se fue mi internet, al parecer. Muy bien, parece se me fue la internet. Últimamente no es que la internet, sino la página como de la iglesia está haciendo semana a semana nuevos cambios, entonces se vuelve algo lenta. Muy bien, voy a ir a la biblioteca del Evangelio que lo tengo descargado, ¿sí? Y vamos a cambiar. Vamos a ver, aquí lo tengo. Vamos a cambiar para reemplazarlo, ¿sí? Vamos a reemplazarlo. Ok, acá lo tengo. Estamos grabando en directo. Vamos a darle su. Y estamos muy bien, en el capítulo 4. Justo estaba en el capítulo 4. Vamos a aumentar un poco la letra. ¿Sí, ahí está bien? Ahí creo. Muy bien. Entonces, en el capítulo 4 se expone, ¿sí?, la forma en que los élderes y los presbíteros administran el pan sacramental y que se viene haciendo a la fecha. Nos dice lo siguiente. Vamos a sacarlo más acá. La forma en que sus élderes y presbíteros administraban la carne y la sangre de Cristo a la iglesia y las administraban de acuerdo con los mandamientos de Cristo. Por tanto, sabemos que la manera es correcta. Y el élder o el presbítero las administraba. Versículo 2. Y se arrodillaban con la iglesia y oraban al Padre en el nombre de Cristo, diciendo, ¿sí?, en aquellos tiempos se arrodillaban con la iglesia, con toda la iglesia, todos se arrodillaban y oraban al Padre en el nombre de Cristo. Hoy en día no todos se arrodillan, solo los que dan la oración sacramental, ¿sí? Y dice en el versículo 3, es la oración que escuchamos domingo a domingo. Y dice lo siguiente. Oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques este pan para las almas de todos los que participen de él, para que lo coman en memoria del cuerpo de tu Hijo y testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que Él les ha dado. ¿Para qué? Para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Entonces,
comemos el pan en memoria del cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo. Y testificamos ante quién? Ante el Padre Celestial. ¿Estamos dispuestos a qué? 1. A tomar el nombre de Jesucristo sobre nosotros. Y a recordarle siempre. Y a guardar sus mandamientos que el Señor nos ha dado. ¿Con qué propósito, hermanos y hermanas? Con el propósito de tener el Espíritu Santo con nosotros. Hermanos, entonces, principio aquí. Si renovamos nuestros convenios sacramentales, entonces tendremos el Espíritu Santo. ¿Y cuál sería el principio si no renovamos nuestros convenios? En el día santo, en el día de reposo, en el día del Señor. Entonces, no será lo que está escrito ahí, o la bendición que dijo el Señor. No tendremos el Espíritu Santo con nosotros. Depende durante la semana. Y si nos arrepentimos y llegamos a tiempo y vamos la otra semana, tendremos el Espíritu Santo con nosotros, arrepintiéndonos de no volver a hacerlo. Queremos tener el Espíritu Santo con nosotros. Tenemos que ser obedientes. Obedientes al Señor Jesucristo, porque es un mandato del Salvador Jesucristo. No es de hombres. Es del mismo Salvador Jesucristo. Damos testimonio mediante esta ordenanza al Padre Celestial. Muy bien. ¿Qué más? Nos vamos entonces al capítulo 5. Vamos a crecer un poco la letra. Se expone la forma de administrar el vino sacramental. ¿Sí? Hoy en día, por revelación, no se da el vino en las reuniones sacramentales. La manera de administrar el vino. Y aquí tomaban la copa y decían, en aquellos tiempos, estamos hablando en el año aproximadamente 33, y en el tiempo de Moroni, que también ellos renovaban sus convenios mediante la Santa Cena. Muy bien, versículo 2. Y es la forma como oraban. Igual que en nuestros días. Decían al propósito. Oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques esta agua para las almas de todos los que lo beban, para que lo hagan en memoria de la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó, para que testifiquen ante ti, oh Dios Padre eterno, que siempre se acuerdan de Él, para que puedan tener su espíritu consigo. Amén. Renovamos nuestros convenios mediante la sangre de Cristo al tomar en estos últimos tiempos la sangre de Cristo mediante el agua, los vasitos que repartimos en la hora de la reunión sacramental. ¿Cuál es el propósito? Testificar de nuestro Salvador Jesucristo por su sangre derramada en Getsemaní y en la cruz por nosotros, para la remisión de nuestros pecados. Testificar ante Dios, el Eterno Padre, que siempre nos vamos a acordar de Él. ¿Para qué? Para que podamos tener el Espíritu Santo con nosotros. Nuevamente, hermanos, si renovamos nuestros convenios, como lo ha dicho el Señor Jesucristo, y testificamos
ante el Padre Celestial, que nos vamos a recordar siempre de Él, que guardaremos los mandamientos de Dios, de su Hijo amado, entonces tendremos el Espíritu Santo con nosotros. Son palabras de Dios. Y debemos esforzarnos por cumplirlo a cabalidad y con exactitud. Esforzándonos por llegar a tiempo a nuestras reuniones sacramentales. Si se nos dice a las 9, pues estamos 10 o 5 minutos antes escuchando el preludio de los himnos y meditando y arrepintiéndonos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Un tiempo entre el Señor y nosotros, para estar limpios y ser dignos, para renovar nuestros convenios mediante la Santa Cena, con el propósito de tener el Espíritu Santo con nosotros. El Señor nos bendecirá y seremos un pueblo bendito. Prosperaremos espiritualmente y también prosperaremos temporalmente, porque el Señor bendice a sus hijos obedientes, en lo espiritual y en lo temporal, porque el Señor quiere que seamos felices en esta tierra de probación. Muy bien, nos vamos entonces al capítulo 6, ¿sí? Capítulo 6, crecemos un poco las letras. Muy bien, en este capítulo 6 se habla de lo siguiente: las personas que se arrepienten son bautizadas y hermanadas en la iglesia. Los miembros de la iglesia que se arrepienten son perdonados. Y las reuniones se dirigen por el poder del Espíritu Santo. Muy bien, veamos el primer capítulo. Pero antes tengo unas citas con referencia a las ordenanzas, ¿sí? Veamos lo que tenemos. La importancia de las ordenanzas de la Iglesia de Jesucristo. Los apóstoles y profetas de hoy, de esta última dispensación, nos hablan al respecto. Para mayor información pueden ir al manual, no lo tengo acá a la mano, de institutos de religión, ¿sí? El presidente Boyka Packer, presidente in quorum de los 12 apóstoles, explicó por qué son tan importantes las ordenanzas. Él dijo: las ordenanzas y los convenios constituyen nuestra credencial para entrar en la presencia de Dios. El recibirlo dignamente es la aspiración de toda una vida, y cumplir con ellos es el objetivo de esta vida. La Santa Cena es una ordenanza. Muy bien, ¿qué más nos dijo? El presidente Packer además explicó: un buen comportamiento sin las ordenanzas del Evangelio no redimirá ni exaltará a la humanidad. Los convenios y las ordenanzas son esenciales porque los mandó el Señor Jesucristo. Y nadie entra al reino de los cielos porque el Salvador Jesucristo está en la puerta. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y por entrar por la única puerta, que es el Salvador Jesucristo, debemos ser obedientes con lo que Él ha dicho, con los mandamientos que nos ha dado. Y para los santos de los últimos días, con los convenios que hemos hecho. Es por eso que dijo anteriormente el Boyka Packer: en esta parte dice: las ordenanzas y los convenios, dignamente aspiración, cumpliréis. Perdón, acá mismo, ¿sí? No dijo, perdón. Un buen
comportamiento sin las ordenanzas del Evangelio no redimirá ni exaltará a la humanidad. Y eso es para todos nosotros, hermanos, porque somos parte de la humanidad. Así es que a veces muchos miembros y no miembros dicen, pues yo me esfuerzo por ser bueno, ser buen comportamiento, soy dadivoso con las personas, servicial acá, el Señor va a comprenderme y me exaltará. No es cierto, hermanos. No es cierto. No es verdad, porque en ninguna parte de las Escrituras, ni en la Biblia, ni en el libro de Mormón, ni en Doctrina y Convenios, ni en el libro de Moisés, lo dice eso. Lo que nos salvará es la obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra puerta. Si alguien les vendió otra puerta, posiblemente sea la puerta para el reino del enemigo, de nuestro enemigo, el diablo. Muy bien, ¿qué más nos dijo? Al respecto, el elder Dallin Oaks, del coro de los 12 apóstoles, explicó la relación que hay entre nuestro Padre Celestial, nuestra familia y las ordenanzas en las que participamos. Las máximas prioridades de los santos de los últimos días tienen dos aspectos. Primero, procuramos comprender nuestra relación con Dios el Padre Eterno y con su Hijo Jesucristo, y afianzar esa relación al recibir sus ordenanzas salvadoras y guardar los convenios que hemos hecho. Segundo, procuramos comprender nuestra relación con nuestros familiares y afianzar esos vínculos al efectuar las ordenanzas y guardar los convenios que hacemos. Esos vínculos, afianzados de la manera que he explicado, brindan bendiciones eternas que no se obtienen de ninguna otra manera. Ninguna combinación de ciencia, éxito, posesiones de bienes, orgullo, prominencia o poder pueden proporcionar esas bendiciones eternas. Ha sido muy claro. Para esta cita, regresamos al capítulo 6. ¿Sí? Muy bien. Aún no está. Veamos. Capítulo 6. Versículo 1. Y ahora hablo concerniente al bautismo. Una ordenanza también. Para entrar al reino celestial, para entrar al reino de Dios. Y ahora hablo concerniente al bautismo. He aquí, eran bautizados élderes, presbíteros y maestros. Y no eran bautizados a menos que dieran frutos apropiados para manifestar que eran dignos de ello. ¿Qué viene a su mente? A su corazón. ¿Qué sienten que el Señor les está diciendo? Versículo 2. Ni tampoco recibían a nadie para el bautismo, a menos que viniese con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y testificase a la iglesia que verdaderamente se había arrepentido de todos sus pecados. ¿Qué significa corazón quebrantado y tener un espíritu contrito? Veamos lo que dice. ¿Sí? Corazón quebrantado, vamos a ir a la guía de estudio,
vamos a salir un poquito, dice así: tener un corazón quebrantado significa ser humilde, contrito, manso y arrepentirse. Esto es ser receptivo a la voluntad de Dios. Sí, Isaías al respecto dijo: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu para vivificar el corazón. Lo escribió Isaías. Una revelación que le dio al Señor. En segunda Nefi, Cristo se ofrece a sí mismo por todos los de corazón quebrantado y de espíritu contrito. En tercera Nefi, me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito, dijo el Señor cuando visitó las Américas. Moroni al respecto también escribió: se recibe para el bautismo solamente a los que tengan un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Jesús fue crucificado para la remisión de pecados al de corazón contrito. Aquel cuyo espíritu es contrito es aceptado, dice el Señor. Se promete el Santo Espíritu a los que sean contritos, los que sean humildes, sencillos de corazón. Se envía mi espíritu al mundo para iluminar a los humildes y contritos. Muy bien, eso es el significado de corazón quebrantado. Regresamos al capítulo 6. ¿Sí? Versículo 2 dice: ni tampoco recibían a nadie para el bautismo a menos que viniese con un corazón quebrantado. Ya hemos entendido y comprendido mejor acerca de corazón quebrantado y un espíritu contrito. Verso 3 dice: y a nadie recibían para el bautismo a menos que tomara sobre sí el nombre de Cristo, teniendo la determinación de servirle hasta el fin. Hemos hecho ese convenio de servirle hasta el fin, de servirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta el fin de nuestros días. Versículo 4 dice: y después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado, eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo y se inscribían sus nombres, a fin de que se hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios, para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Al respecto tenemos una cita. Vayamos a la cita, que lo tenemos aquí. El presidente Gordon B. Hinckley, con respecto a nutridos por la buena palabra de Dios, dijo lo siguiente: todo converso debe ser nutrido por la buena palabra de Dios. Todo converso. Yo soy un converso, quizás con muchos años, pero también soy un converso, un convertido. Es imperativo que la persona se relacione con un quórum del sacerdocio, con la sociedad de socorro, las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, la escuela dominical o la primaria. Se le debe alentar a que asista a la reunión sacramental para participar de la Santa Cena y renovar los convenios hechos al bautizarnos. Muy bien. No hace mucho escuché a un hombre y a una mujer que hablaron en mi barrio. Este hombre había ocupado muchos cargos en la iglesia, incluso el de obispo.
Su más reciente asignación fue la de hermanar a una madre soltera y sus hijos. Él dijo que esa fue la experiencia que había disfrutado más de entre todas las experiencias que había tenido en la iglesia. Aquella joven mujer tenía muchos interrogantes. Estaba plagada de temores y ansiedad. No quería cometer ningún error ni decir algo fuera de lugar que la avergonzara o que hiciera reír a los demás. Con gran paciencia, este hombre y su familia llevaban a la familia a la iglesia. Se sentaban con ellos, los protegían, por así decirlo, de cualquier cosa que pudiera suceder y que los abochornara. Dedicaban una noche por semana a enseñarles en su hogar más acerca del Evangelio y responder muchas de sus preguntas. Guiaron a esa familia como un pastor guía a sus ovejas. Con el tiempo, las circunstancias determinaron que esa familia debía mudarse a otra ciudad. Sin embargo, dijo él, todavía nos comunicamos con aquella mujer. La apreciamos mucho. Ahora ella se encuentra firmemente establecida en la iglesia y ya no estamos preocupados por ella. Ha sido un verdadero gozo trabajar con ella. Estoy convencido de que perderemos a un número muy ínfimo de los que vienen a la iglesia si los cuidamos mejor. Me quedo con esta última frase y los comparto, hermanos y hermanas. Palabras del profeta. Estoy convencido de que perderemos a un número muy ínfimo, muy pequeño, de los que vienen a la iglesia, si los cuidamos mejor. Fin de la cita. ¿Sí? Regresamos a las Escrituras. Muy bien. Estamos en las Escrituras, nos vamos al versículo 5 para continuar. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, lo que hacemos en la actualidad, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas, al bienestar de nuestras almas. Y se reunían con frecuencia para participar del pan y vino en memoria del Señor Jesús, como lo veníamos haciendo a la fecha. Versículo 7. Y se esforzaban. Al parecer es importantísimo, lo recalca el profeta Moroni. El esfuerzo es importante. El esfuerzo era importante en aquellos tiempos, el esfuerzo es importante ahora. Y se esforzaban estrictamente porque no hubiese iniquidad entre ellos. Se ayudaban entre ellos, se esforzaban entre ellos para que no hubiese iniquidad. Y a quienes hallaban que habían cometido iniquidad o pecado grave, y eran condenados ante los élderes por 3 testigos de la iglesia, y si no se arrepentían ni confesaban, sus nombres eran borrados y no eran contados entre el pueblo de Cristo. ¿Viene sucediendo en este tiempo? Sí. Mas cuantas veces se arrepentían y pedían perdón con verdadera intención, se les perdonaba. Hay muchos hermanos que pasan por ello, pero llegan muy arrepentidos, con verdadera intención, sufriendo, prometiendo no volver a hacerlo. Y se les perdonaba, se les ha perdonado. Han ido cambiando poco a poco. Y ahora ya no necesitan mucho de aquellas entrevistas, porque se han ido perfeccionando poco a poco.
No son perfectos, pero han ido perfeccionando, ¿sí? Con sus debilidades, uno por uno. Versículo 9 y el último versículo. Y los de la iglesia dirigían sus reuniones de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu. Y por el poder del Espíritu Santo, porque conforme los guiaba el poder del Espíritu Santo, bien fuese predicar o exhortar, orar, suplicar o cantar, así se hacía. Viene haciéndose hoy en día, como hace más de 1600 años, en el tiempo de Moroni. Sí, viene haciéndose. Muy bien. Testimonio. Yo sé que estas cosas que hemos aprendido hoy en día son verdaderas. Sé que todas las cosas que hemos aprendido hoy es para guardarnos en la vía correcta, que nos conduce a la vida eterna, que nos conduce a Jesucristo. En mi espalda tengo la figura de Jesucristo. Y tenemos la figura en esta diapositiva de Jesucristo. Sé que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Sé que Jesucristo visitó las Américas. Sé que el libro de Mormón es otro testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sé que Jesucristo ha restaurado su iglesia en esta última dispensación, en preparación para su segunda venida, para que haya santos esperándole, esperando su venida, preparados con todas las ordenanzas y convenios, para poder ser, cuando Él venga, arrebatados a su presencia. Sé que nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso, es nuestro Dios, es el Dios del universo, y Él vive. Su amor es infinito. Él desea que todos nos salvemos. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él, y mediante la fe en su Hijo Jesucristo, y mediante nuestro arrepentimiento sincero, y con las ordenanzas, podamos regresar a vivir con nuestro Padre Celestial, a regresar a casa, de donde hemos salido, de las mansiones celestiales, donde vive nuestro Padre Celestial. Sé de estas cosas y lo comparto con todo mi corazón y con toda la energía de mi alma, que son verdaderas. Testifico de ello en el nombre santo y sagrado de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por compartir este tiempo. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros, que procuremos guardar todos los mandamientos. Seamos fieles al Señor Jesucristo. Él nos bendice. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.